¿El pastel de zanahoria siempre te queda muy aceitoso? ¿No consigues obtener una buttercream estable? ¿Sabes por qué no hay que engrasar las paredes del molde? Y además, ¿por qué es mejor utilizar moldes claros y no oscuros? Pues te enseño a resolver estos problemas con esta super receta de pastel de zanahoria con cobertura de buttercream. Hola amantes del dulce y de la ciencia, espero que estéis todos muy bien y tengáis muchas ganas de aprender a hacer esta receta y, como no, cosas súper apasionantes sobre la ciencia pastelera. Hoy tenemos una receta clásica, atemporal, de esas que se pueden hacer durante todo el año. Un estupendo pastel de zanahoria con cobertura de buttercream. Quedaos hasta el final porque os enseñaré a hacer una buttercream súper estable y facilísima de hacer. ¡Empezamos! Vamos con la lista de ingredientes. 400 gramos de zanahorias, 250 gramos de harina de trigo, 3 huevos L, 200 gramos de azúcar moreno, 100 gramos de nueces, una cucharadita de canela, media cucharadita de jengibre en polvo, un poco de nuez moscada rallada, 125 gramos de mantequilla, 3 o 4 gramos de polvo de hornear, entre 6 y 8 gramos de bicarbonato de sodio y 5 o 6 gramos de sal. Y ahora los ingredientes para la buttercream. 250 gramos de mantequilla pomada, es decir, a temperatura ambiente, 250 gramos de azúcar glass, 4 cucharadas de leche y 1 o 2 gramos de sal. El primer paso de nuestra receta será forrar el fondo del molde con papel de horno. Haremos el mismo aro de papel que en el vídeo del pastel de calabaza. Primero doblaremos el papel por la mitad, luego otra vez por la mitad y ahora doblamos la esquina inferior derecha hacia la esquina superior izquierda. Os tiene que quedar un triángulo igual que el mío. Para esta receta vamos a utilizar un molde redondo de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Ahora ponemos una esquina del papel en el centro del molde y con los dedos marcamos un poco el contorno del molde, doblando ligeramente el papel. Ahora con unas tijeras recortamos por esa doblez y eliminamos el papel sobrante. Al desplegar nos tendría que quedar un círculo perfecto. Solo vamos a engrasar el fondo del molde. Para ello, cogemos un dado de mantequilla y con la ayuda de los dedos lo esparcimos por el fondo del molde. Cuando la mantequilla esté bien repartida, podemos poner nuestro círculo de papel de horno en el fondo. ¿Y por qué no engrasamos y enharinamos las paredes del molde? Pues estad muy atentos a la receta, porque os lo explicaré un poco más adelante con una metáfora muy divertida. Ya podemos precalentar el horno. Ponemos el modo de calor arriba y abajo, sin ventilador, y a una temperatura de 180 grados. Para esta receta he decidido utilizar dos moldes iguales, para que el tiempo de cocción sea inferior, pero vosotros lo podéis hacer todo en un solo molde. Empezamos ya a preparar los ingredientes para el pastel de zanahoria. El primer paso será picar las nueces hasta obtener el tamaño deseado, en mi caso de un tamaño grande, ya que me gusta encontrar trozos crujientes. Cuando tengamos el tamaño deseado, las reservaremos para más adelante. Bien, nuestro siguiente paso va a ser lavar y pelar bien las zanahorias. Seguidamente toca rallarlas todas con la ayuda de un rallador. Estoy usando la parte más fina del rallador para poder obtener trozos lo más pequeños posibles para que se puedan repartir bien por todo el pastel. Tened cuidado con el rallador de no haceros daño en los dedos. Si queréis darle una textura diferente al pastel con trozos de zanahoria más grandes, podéis utilizar esta parte del rallador, así obtendréis trozos de zanahoria de mayor tamaño. Siguiente paso. En un bol hay que mezclar el azúcar blanco y el azúcar moreno. Seguidamente añadiremos los huevos. Os aconsejo que no casquéis los huevos con el borde del bol, ya que podrían caer fragmentos de cáscara en el interior. Y como ya sabemos, las cáscaras del huevo no son muy limpias, ya que es la parte del huevo donde podrían proliferar bacterias perjudiciales para nuestra salud, como por ejemplo la salmonela. Por cierto, si queréis más información acerca del huevo, os dejo en la esquina superior un vídeo del Rincón Científico donde explico todo lo que hay que saber acerca del huevo. Ahora vamos a poner en práctica una técnica profesional de pastelería.
Vamos a preparar un baño María para disolver nuestro azúcar con los huevos. Sí, habéis oído bien, un baño María. Llevaremos a ebullición un cazo con agua y pondremos encima nuestro bol con los huevos y el azúcar. Ahora, con las varillas, vamos mezclando los huevos y el azúcar hasta que este quede bien disuelto. Es muy importante que la temperatura de los huevos nunca exceda a los 45 grados centígrados. Para eso vamos a estar utilizando constantemente un termómetro, ya que si sobrepasamos los 45 grados, las proteínas del huevo empezarán a coagular. Podéis utilizar el típico termómetro de varilla que se introduce dentro del líquido, o si tenéis un termómetro láser os irá mucho mejor. Una vez notemos que todos los granulos de azúcar están disueltos o que la temperatura ronda a los 30-35 grados, retiramos nuestro bol del baño María. Esta técnica se utiliza para disolver bien todo el azúcar y repartirlo por todo el pastel. Haciendo esto conseguiremos una miga mucho más esponjosa y bien estructurada. Como podéis ver, yo lo he retirado cuando estaba a 32 grados centígrados, pero el calor residual me ha hecho elevar hasta los 38, así que tened cuidado con eso. Ahora vamos a derretir nuestra mantequilla en el microondas y lo añadiremos a nuestro bol con los huevos y el azúcar. Precaución, que la mantequilla no esté demasiado caliente, ya que nos podría llegar a cocer los huevos. Seguidamente añadimos el extracto de vainilla y con las varillas metálicas mezclamos hasta homogeneizar. Ahora, en el mismo bol, vamos a tamizar la harina, la levadura química, el bicarbonato de sodio, la canela, el jengibre molido y vamos a rallar un poco de nuez moscada. Y con esta espátula tan chula que se parece a los colores del canal, vamos a mezclar solo hasta integrar. Seguidamente vamos a añadirle la sal. Es turno de añadir la zanahoria rallada y las nueces picadas. Y volvemos a mezclar hasta tener integrada la zanahoria y las nueces. Para este pastel he decidido dividir la masa en dos moldes, para tener dos bizcochos iguales y no tener que hacer uno muy gordo y partirlo por la mitad. Así que, con la ayuda de una báscula, voy a pesar la misma cantidad de masa en cada molde. Como he dicho al principio, vosotros podéis hacerlo todo en un mismo molde. Lo único que el tiempo de cocción se va a alargar un poco. Ahora que ya tenemos nuestra masa repartida, la podemos meter en el horno. Si utilizáis dos moldes, el tiempo de cocción va a ser de 25 a 30 minutos a 180 grados. En cambio, si utilizáis un solo molde, 45 a 50 minutos también a 180 grados. Aquí va un super consejo, no engraséis ni enharinéis las paredes de vuestros moldes a la hora de hacer los pasteles. Solo engrasad o poned papel de horno en la base. Y me diréis, ¿por qué no hay que hacerlo? Pues os lo explico. Cuando la masa está en el horno y los agentes leudantes empiezan a actuar, la masa empieza a crecer. Por cierto, si no sabéis qué es un agente leudante, por aquí arriba os dejo un vídeo donde lo explico al detalle. Bien, como decía, cuando la masa está en el horno y los agentes leudantes empiezan a actuar, la masa se eleva. Esta, al elevarse, se va adheriendo a las paredes del molde como si se tratara de un escalador que se aferra a las rocas. Así le ayuda a seguir creciendo. Si por el contrario engrasamos o enharinamos las paredes o ponemos papel de horno, la masa al crecer resbala por las paredes y le es más difícil crecer bien, ya que no tiene dónde aferrarse. Si engrasamos, enharinamos y o utilizamos papel en las paredes, obtendremos unos bizcochos más bajos, menos esponjosos y con forma de montaña. En cambio, si solo engrasamos y ponemos papel de horno en el fondo del molde, obtendremos bizcochos más altos, esponjosos y mucho más planos en la superficie. Además de todo esto, si usamos moldes de color claro, la masa puede elevarse todo lo que necesite antes de cocerse y el bizcocho saldrá aún más plano, ya que el calor penetra más lentamente en este tipo de moldes y tarda más en tostar y solidificar las paredes del bizcocho. Así, toda la superficie puede subir pareja y solidificarse al mismo ritmo. En cambio,
En los moldes oscuros, el calor tuesta más rápido las paredes del bizcocho y hace que éstas se solidifiquen antes que el centro. Y este, al seguir líquido, sigue creciendo debido a los agentes leudantes que aún están actuando. Por consiguiente, nos quedará un pastel en forma de montaña. Ya sabéis, si queréis un bizcocho más alto, plano y esponjoso, no engraséis ni enharinéis las paredes del molde y usad moldes claros, como los que yo uso. ¡Hala pues! Todo ese conocimiento que os regalo. Si queréis podéis aprovechar para darme un like o suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Después de este super consejo ya podemos retirar nuestros bizcochos del horno. Ahora los dejaremos enfriar sobre una rejilla durante unos 15-20 minutos antes de desmoldarlos. Pasado el tiempo de enfriamiento, podemos pasar una espátula por el borde de nuestro pastel para despegarlo del molde. Ya veréis que se despega muy fácilmente. Ahora solo hay que invertir el molde y nuestro pastel saldrá solo. Lo dejaremos boca abajo para aplanarlo más si cabe. Y mientras se enfría el pastel, continuamos con la cobertura de buttercream. Empezamos tamizando el azúcar glass en un bol. Le añadimos la mantequilla pomada, recordad que pomada significa a temperatura ambiente, y lo mezclamos todo con una espátula. Lo hacemos con espátula porque si no ahora con las varillas eléctricas echaríamos todo el azúcar glass fuera del bol. A continuación le añadimos la sal y la leche. Toca batirlo todo durante un minuto con unas varillas eléctricas a baja velocidad. Pasado el primer minuto, subiremos a máxima velocidad y batimos durante 5 minutos más, hasta tener una buttercream con una consistencia parecida al helado. De vez en cuando nos podemos ayudar con una espátula para retirar toda la buttercream de las paredes y seguimos batiendo hasta obtener una textura como esta, cremosa y a la vez muy sedosa. Nuestros bizcochos ya se han enfriado, podéis ver qué blanditos nos han quedado y a la vez qué planos. Voy a cortar la parte superior de uno de los bizcochos para dejarlo aún más plano y para utilizar ese bizcocho como miga para la decoración. Lo que voy a hacer con este trozo que he cortado es desmenuzarlo para obtener una miga muy pequeña. Podéis hacerlo con las manos, pero vais a tardar un rato. Yo voy a usar un robot de cocina para triturarlo lo más rápido y pequeño que pueda. Este es el tamaño de miga ideal para decorar. Ahora pondremos uno de nuestros bizcochos en nuestra base giratoria para pasteles. Y por fin llegamos a la parte más creativa, el montaje y la decoración del pastel. Yo he puesto toda la buttercream en una manga pastelera con una boquilla en forma de estrella. Ahora voy a extender una capa de buttercream encima de nuestro bizcocho y luego con una espátula la extenderé bien, para formar una capa entre los dos bizcochos. Dejamos la capa de buttercream bien lisa y ya podemos poner nuestro segundo bizcocho encima. Ahora volvemos a extender una capa de buttercream por encima del segundo bizcocho y la extenderemos con una espátula. No gastéis toda la buttercream de la manga pastelera, ya que vamos a decorar la superficie del pastel con unas bolitas ralladas. Ahora, con la buttercream que nos queda en la manga, vamos a hacer unas bolitas ralladas alrededor de todo el pastel. No me han quedado iguales todas las bolitas, pero creo que ahí está la gracia de una buena tarta casera. Ahora vamos a espolvorear las migas del bizcocho por encima del pastel. Y continuaremos con la ralladura de zanahoria. Yo la voy a poner encima de las bolitas de buttercream, pero vosotros a vuestro gusto. Y también voy a poner un poco en medio de las bolitas, así dará más color. Así es como queda decorado. Pero bueno, aún tengo un poco de buttercream y miga de pastel, así que voy a rellenar todos los espacios que hay entre los dos bizcochos y voy a untar todas las paredes del pastel con buttercream.
y aprovecharé las migas restantes de bizcocho para pegarlas alrededor de todo el pastel, como si fuera una cobertura. Y así es como ha quedado nuestro pastel de zanahoria con cobertura de buttercream. Espectacular pastel el que acabamos de preparar hoy, un clásico en las elaboraciones de pastelería, un estupendo pastel de zanahoria con cobertura de buttercream. Me encanta cómo han quedado nuestros dos bizcochos, y al igual que el buttercream que hemos puesto como relleno y también como cobertura. Además, hemos aprovechado las migas del pastel para cubrir los laterales y la superficie. ¿Y qué decir de esta bolita de buttercream con decoración de ralladura de zanahoria? No puedo esperar más, voy ya a probarlo. ¡Wow! Nos ha quedado tremendo. Nos ha quedado un bizcocho súper esponjoso y húmedo. Además, esta humedad proviene toda de la zanahoria, ya que hemos sustituido el aceite vegetal por mantequilla. Al haber hecho esto, hemos evitado que nuestro bizcocho nos haya quedado aceitoso. Además, me encantan las nueces trituradas que te vas encontrando en cada mordisco. Es el toque crujiente que destaca en el pastel. Nos ha quedado un pastel buenísimo, con el punto justo de dulzor y con una humedad estupenda. Además, es súper esponjoso. Y qué decir del buttercream. Las grasas de la mantequilla realzan súper bien el sabor de todo el pastel. Nos ha quedado increíble. Un vídeo más que se va acumulando en el canal. Espero que como yo hayáis disfrutado viendo y haciendo esta super receta de pastel de zanahoria con cobertura de buttercream. Como siempre, os animo a que os suscribáis al canal y sobre todo estad atento a nuevos vídeos de recetas y del Rincón Científico, donde aprenderéis muchas cosas sobre ciencia pastelera. Esta vez voy a pediros que dejéis en comentarios cuál es la cobertura que vosotros pondríais a este pastel. ¿Preferís la buttercream o le pondríais otra? Dejádmelo en comentarios, os leo a todos. Si queréis, también podéis seguirme en Instagram, @elpastelerocientífico, donde publico algunas fotos de la receta, vídeo resumen y varias cosas más. Muchas gracias y estad atentos a la próxima receta, que como siempre seguro que os gustará mucho. Adiós, amantes del dulce y de la ciencia.